Bienvenidos. Damos inicio a la primera clase de anatomía descriptiva comparada. Nuestro primer tema, la anatomía en sí. Empecemos primeramente con la definición de la anatomía. ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos que la anatomía es considerada parte de las ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque su objetivo es el estudio de la constitución de los seres vivos. Trata del estudio de la forma y de la estructura de los organismos. Es decir, que la anatomía entonces pretende entender por completo a la forma y a la constitución de los seres vivos, en nuestro caso los animales. Seguidamente tenemos que la anatomía animal estudia a tres organismos diferentes. Primeramente tenemos a los organismos sanos y normales, que se encuentran dentro de la anatomía normal. Seguido encontramos a los organismos enfermos, se encuentran dentro de la anatomía patológica. Y tercero y último encontramos a las anomalías y monstruosidades que pueden darse, que se encuentran dentro del grupo de la anatomía anormal. Observamos la división de la anatomía. La anatomía se divide en dos grandes grupos. El primero habla sobre anatomía macroscópica o descriptiva y el segundo sobre anatomía microscópica o histología. La macroscópica o descriptiva trata sobre el estudio de los diferentes órganos y aparatos que constituyen el cuerpo de un animal. En esta división estudiaremos el nombre, la situación, la forma, el volumen, las relaciones que puede tener, así como la estructura macroscópica de los órganos. Es decir, estudiaremos lo que podemos observar a simple vista. En el segundo punto, la microscópica o histología trata sobre el estudio de la estructura y arquitectura microscópica de los diferentes tejidos y órganos. Es decir, que para la visualización necesitaremos de microscopio. A continuación, vemos un esquema de la división de la anatomía descriptiva. Se divide en dos grandes grupos. Primeramente, la anatomía sistemática, que vuelve a subdividirse. Y segundo, la anatomía topográfica, que también vuelve a subdividirse. Ahora hablaremos sobre la anatomía sistemática. Considera el cuerpo como formado por el conjunto de órganos y aparatos que son similares en su origen y en su estructura, y están asociados en la realización de ciertas funciones, es decir, trata del estudio de cada sistema. Sus subdivisiones son la anatomía especial, cuando se trata del estudio de una sola especie; la anatomía comparada, cuando trata el estudio de un grupo más o menos numeroso de especies, resaltando sus analogías y diferencias. Este sería nuestro caso, ya que nosotros llevamos el estudio comparado de varias especies. La anatomía filosófica trata del estudio de las transformaciones sucesivas que han sufrido los animales en cuanto a su morfología. Anatomía topográfica. La anatomía topográfica estudia las relaciones que presentan los órganos entre sí, la proyección sobre el esqueleto, así como los diferentes planos constitutivos de una misma región. Es decir, lo estudia plano por plano a cada región. Luego tenemos la regional, cuando toma por base de estudio las regiones o las subregiones del cuerpo, es decir, los estudia por región. La aplicada, si los hechos anatómicos son agrupados en vista de su utilización inmediata por el médico, por el cirujano, el inspector veterinario de las carnes. Y la artística, por último, representa una anatomía topográfica de los planos superficiales, que van a ser destinadas
a la aplicación de las artes plásticas. Seguidamente volvemos a observar otro esquema, en este caso de la división de la anatomía sistemática. La anatomía sistemática, como ya dijimos, trata del estudio de cada sistema del organismo. Tenemos al aparato locomotor, al aparato digestivo, al aparato respiratorio, al aparato urogenital, al aparato circulatorio, el nervioso, el sensorial y el tegumentario. Y vamos a ver cada uno de ellos. El aparato locomotor, primeramente. El aparato locomotor es el conjunto de órganos que están encargados de la locomoción, es decir, del movimiento que realiza el cuerpo. Para que puedan realizarse los movimientos, tienen que estar compuestos de osteología, es decir, huesos. La osteología se dedica al estudio de los huesos. La artrología es el estudio de las articulaciones. Y la miología, que es el estudio de los músculos. Para que se pueda dar la locomoción, el sistema debe estar compuesto de esos componentes. Seguimos con el aparato digestivo, es el conjunto de órganos que están encargados de la digestión. Luego, el aparato respiratorio son los órganos responsables de la respiración. Seguimos con el aparato urogenital, que son dos aparatos que combinan partes de sus órganos. El aparato urinario está formado por órganos que elaboran y expulsan el líquido excretorio principal, la orina. Luego tenemos el aparato genital, es un conjunto de órganos que sirven para la formación, para el desarrollo, para la expulsión de los productos de las glándulas de reproducción. La mayor parte de los órganos, de los aparatos, ya sean digestivo, respiratorio y urogenital, están alojados en las grandes cavidades del tronco, ya sea cavidad torácica, cavidad abdominal o pelviana. Esos son comúnmente llamados vísceras, y el estudio de esas vísceras o de esos órganos se denomina esplagnología. Seguidamente encontramos el aparato circulatorio. El aparato circulatorio es el conjunto de órganos que están encargados de asegurar la circulación de los líquidos de todo el organismo y comprende dos grandes divisiones, el sistema sanguíneo y el linfático. El sanguíneo es el que asegura la circulación de la sangre. Para que esto pueda llevar a cabo necesita los componentes como el corazón, arteria, capilares y venas para una buena circulación. El sistema linfático es el responsable de la circulación, en este caso de la linfa. Luego tenemos al aparato nervioso. Este aparato es el que coordina y comanda el funcionamiento de todos los otros aparatos que acabamos de citar y de ver, y controla las relaciones que presenta el organismo con el mundo exterior, es decir, sus estímulos. Presenta dos grandes divisiones que son el sistema nervioso central. Este se encuentra alojado en el cráneo y en la columna vertebral. Seguidamente tenemos al sistema nervioso periférico. Este está formado principalmente de nervios. Estos nervios son los que ponen en conexión el sistema nervioso central con todas las partes del organismo. El aparato nervioso se conoce con el nombre de neurología. Por último, encontramos al séptimo, sería el aparato sensorial y tegumentario. Comprende los órganos de los sentidos y los tegumentos, es decir, estudia a los órganos de los sentidos y los tegumentos, es decir, corresponde a la estiología. Muchas gracias.